Déjame declararte una palabra de bendición. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Que Él haga resplandecer su rostro sobre ti y traiga sobre ti paz. Que el Señor se agrade de ti, dice la palabra, y cumple su palabra en ti. Sus promesas sean cumplidas en ti. Que sus bendiciones te alcancen y que las maldiciones sean quebradas en tu vida para siempre, en el nombre poderoso de Jesús. Y quiero que vaya al libro de Primera de Reyes, capítulo 18. En la palabra del Señor, en el versículo 30 y 31. Sé que está haciendo un calor fuerte, así que no se me duerma. Mucha gente se sienta y se siente, sus ojitos se comienzan a cerrar, ¿no? Acaban de despertarse y se están durmiendo. Esa es una señal que usted, perdóneme, si usted se ofende, esa es una señal que usted tiene demonios. Porque yo le aseguro que si estuviera viendo una novela o si estuviera viendo una película, usted no se dormiría. Así que esa es la señal que usted tiene demonios en su vida. Así que hoy es un tremendo día porque hoy vamos a ministrar liberación. Vamos a romper cadenas, ataduras, maldiciones en la vida de las personas. Dice la palabra del Señor en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30. Dice, yo lo voy a leer en la Reina Valera, ¿ok? Yo quiero que me acompañe en la Reina Valera. Dice la palabra así. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dado palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Y edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Y después hizo una zanja alrededor del altar para que cupieran 2 medidas de grano. Preparó la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Fíjese, diga conmigo: los profetas. Vamos, diga fuerte: los profetas tenemos la responsabilidad de restaurar el altar. Dice: el altar estaba arruinado. Otra versión dice: el altar estaba derribado. El altar de Dios estaba destruido. ¿Y por qué necesitamos restaurar el altar? ¿Por qué nosotros necesitamos restaurar el altar? Y yo quiero compartir con ustedes dos conceptos. Primero, la palabra. ¿Qué significa la palabra restaurar? ¿Por qué tenemos que restaurar el altar? En primer lugar, la palabra restauración significa volver a su estado original. Levanta tu mano y di conmigo: la restauración. Vamos, anímese esta mañana. Diga conmigo fuerte: la restauración habla de volver a su estado original. Habla de regresar las cosas. Diga conmigo: regresar las cosas a su estado original. Experimentando crecimiento, mejora, llegando a un estado superior que el estado original. Diga conmigo: la restauración no solo habla de volver al estado original, sino a un estado mucho mejor que al principio. Ahora, Dios quiere que restauremos. ¿Qué dice? Diga conmigo que Dios quiere que restaure mi altar. Ahora, ¿por qué quiere que restaures tu altar? La Biblia dice que Elías fue donde el pueblo le dijo: él dijo, arregló el altar, restauró el altar que estaba arruinado. Ahora, la palabra restauración es una demanda de Dios, porque muchas veces Dios va a restaurar las cosas y su palabra habla que cuando se restauran las cosas, cuando se restituyen las cosas, la Biblia dice que que Dios demanda en su palabra que Dios te va a dar 5 veces más de lo que te han robado. Porque la Biblia dice en el libro de Levíticos, cuando alguien tomaba algo, robaba algo, una oveja, un buey, la Biblia dice que vas a devolver 5 veces el animal que se había robado. Y restaurar significa devolver. Diga conmigo: devolver. La palabra restaurar también tiene que ver con crecimiento. Diga conmigo: crecimiento. Cuando Dios quiere restaurar algo, es que quiere llevarte por un proceso de crecimiento.
La restauración, hermano, es algo que viene a nuestras vidas siempre, porque Dios quiere llevarnos adelante, siempre quiere mejorarnos. Por eso no podemos estancarnos. Cuando nosotros nos estancamos, no hay crecimiento. Una señal de que tú te estancas es que tú no tienes discípulos. Espero que usted tenga un discípulo. El otro día vino un muchacho nuevo llamado Moisés y trajo un discípulo. Oramos por él por sanidad. Yo te pregunto, ¿dónde está la persona? ¿Dónde está la persona que estás trayendo esta mañana? ¿Quién estás compartiendo? ¿Quién es una persona nueva aquí? Levante su mano. Una persona nueva que por primera vez está viniendo. Dios te bendiga. Qué bueno que estás aquí. Dios te bendiga. Bueno, ustedes ya no son tan nuevos porque los he encontrado en la iglesia, en la casa de Dina. Pero muy bien, felicitaciones. ¿Quién más? Aquí una persona nueva que por primera vez. Muy bien, felicitaciones. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Bienvenidos. ¿Quién te trajo? Muy bien, Isabel. ¿Sabe? ¿Y los demás? ¿Y dónde está tu discípulo? Por eso es que Dios te quiere restaurar. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros vamos a dejar nuestra relación con Dios y se va a convertir en una religión. Y vas a venir a la iglesia y vas a hacer lo mismo que yo hacía en la iglesia católica. Íbamos a la iglesia católica y todo, hermanos. Y nos persignábamos y decíamos por mi culpa, por mi gran culpa. Y después tomábamos la misa, ¿cómo se llama? La hostia, el vino, el cura nos daba y lo mismo era. No había un crecimiento, no había un desarrollo. Pero Dios siempre va a querer restaurar las cosas, y en esa restauración está hablando Dios de crecimiento. Diga conmigo, restauración es crecimiento. Estaba estudiando la palabra y me llamó mucho la atención. Diga conmigo, restauración es multiplicación. Cuando Dios te restaura, hermano, te va a multiplicar. Yo decía, wow, restauración es multiplicación económica. Restauración es una bendición de Dios, donde vas a multiplicarte económicamente, vas a tener recursos de parte de Dios. Cuando Dios te restaura, tú vas a salir de la escasez, de la miseria económica, y tú vas a recibir una bendición poderosa de Dios. Yo no sabía, restauración no solamente es volverte al estado inicial. ¿Qué tal en el estado inicial estabas con pobreza? Y es una palabra tan tremenda en el hebreo. Y sabe que cuando ustedes se dan cuenta, y pastor, ¿de dónde saca usted esa información? Me puedes preguntar. Y es que la Biblia dice que hablando acerca de Job, dice la palabra, y Dios restauró a Job. Y dice, ¿y cómo lo restauró? ¿Qué había perdido Job? ¿Te acuerdas? ¿Qué había perdido Job? Todas las cosas. Vamos a enumerarle. ¿Qué había perdido Job? Sus hijos. ¿Qué había perdido Job? Su esposa. ¿Qué había perdido Job? Sus bienes, sus propiedades. Ahora, no me digan, pastor, le multiplicó varias esposas. No. Le devolvió una más, le dijo, porque la otra se murió. Pero, hermano, restauración tiene que ver con la abundancia de Dios. Cuando hablamos de restaurar el altar, estamos hablando, no, hermano, de un lugar físico. Acá tenemos un altar de piedra. Y eso tiene un simbolismo. ¿Por qué? Porque, hermano, Dios dice en su palabra que cuando nosotros presentemos nuestra vida, tiene que ser en un altar. Diga conmigo, restauración. Diga fuerte, restauración es un proceso. Y ese proceso te va a llevar a aprender cosas. Vamos a decir, pastor, he perdido mi matrimonio se arruinó, se perdió. Pero cuando Dios te restaura, no es que te va a devolver al mismo esposo pegalón o borracho que tenías. Puede que Dios traiga a tu vida una pareja nueva, un hombre o una mujer. Ay, pastor, pero dice que nosotros no podemos divorciarnos. Bueno, no voy a entrar en ese tema, ¿está bien? Porque cada caso es particular, cada caso es diferente. Igual, Dios va a restaurar tu vida. ¿Y qué significa eso? Que Dios va a llevarte a mejor. Otra vez diga conmigo, restauración es un proceso. Y el proceso siempre te va a mejorar. Dile al que está a tu lado, si Dios te va a restaurar, o si Dios ya te ha restaurado, dile, mira los ojos, si Dios te ha restaurado, tú vas a estar mejor, dile así. ¿Cuántos creen eso?
¿A cuántos Dios los ha restaurado? ¿De verdad? ¿Estás mejor? Yo te pregunto, ¿estás mejor en las cosas de Dios? Porque no solamente puedes estar mejor en tu negocio, en tu casa, en tu familia, sino también en las cosas de Dios. Si solamente has mejorado en tu economía, si solamente has mejorado en tu matrimonio, en tu relación, ahora tienes que mejorar en tu relación con Dios. Yo dije, tienes que mejorar en tu relación con Dios. Y cuando hablamos de restauración, estamos hablando de un proceso. Diga conmigo, proceso. Y este proceso nos lleva a aprendizaje. Este proceso habla de aprendizaje. Y cuando tú eres restaurado, ya tú no eres la misma persona. Tú has adquirido, hermano, un entendimiento. Estábamos en el retiro estos días. Nos fuimos de retiro con los chicos de la alabanza. Y estábamos departiendo en la noche del viernes y decíamos, ¿cómo conoces a Dios? Y una de las cosas, hermanos, es que uno de ellos decía, pastor, yo he visto a Dios que ahora Dios razona conmigo. Dios no, hermano, cuando tú eres chiquito, tú no le puedes explicar, por ejemplo, la electricidad a los niños, ¿no? Tú le dices, no metas tu dedo en el toma corriente. Y el niño dice, en este huequito no va. Y está apuntando, no, ahí no vas a poner tus manos. Aquí no meto, y si insiste, ¿no? Y tú le llamas la atención. Te estoy diciendo que no hagas eso, ve para allá. Tú no le explicas, no, que la corriente puede lastimarte y que hay un fluido desde la caja. O sea, tú no le explicas todo porque es un niño. Pero cuando es un joven, ¿cómo te castigan a ti? ¿Te dan con la correa o intentan y hablan contigo, ¿sí? Que cuando tú creces, la persona va a sonar y va a decir por qué lo que estás haciendo está mal. Y entonces en esa experiencia hay un crecimiento. En tu relación con Dios tiene que haber un crecimiento. Tú no puedes funcionar a garrotazo limpio. ¿A cuánto le gusta, hermano, el palo? Levante su mano. Que lo maltraten, que le den con el látigo, que lo griten. ¿A cuántos le gusta eso? Levanten su mano. Voltea con la persona que está. Y a veces dice así. ¿Y por qué los tratas así? ¿Por qué me haces eso? No me, el otro está, se hace, hermana, ¿a quién estarán hablando? Dile al que está a tu lado, te están hablando a ti, no te hagas al loco. Hermano, la restauración en nuestra relación con Dios tiene que ver con crecimiento, con mejora. Diga conmigo, el crecimiento es mejorar. Si Dios te va a restaurar, Dios te va a mejorar, tú vas a crecer. Por eso cuando le decimos a las personas, cuando vengas a Cristo, Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, y es verdad. Eso no es mentira. Levanta tu mano, di conmigo, este año voy a mejorar. No lo escuches, este año voy a mejorar. Este año voy a crecer. Este año voy a aprender. Y restauración tiene que ver con eso. Yo no sabía. Restauración tiene que ver con multiplicación y con abundancia. Dios restauró a Job y le dio, hermanos, miles de cosas más, de animales, de propiedades, de riqueza. Y tuvo 3 hijas, dice, ¿no? Hermosas. Y también, hermano, diga conmigo, la restauración. Fuerte, diga, la restauración habla de restitución. Y cuando Dios te restituye, está hablando de autoridad. Porque muchas veces, hermanos, nosotros perdemos aquellas cosas que Dios nos ha dado y ya no tenemos la fuerza para continuar. No sé si le ha pasado. ¿Cuántos hermanos se han ido en algún momento de su vida cristiana al mundial? Levante su mano. Eso es, en hebreo significa volverse al mundo. ¿Cuántos se fueron al mundial? Levanten su mano. Yo solo. Nadie más, todos son santos acá. Bueno, yo me fui cuando estaba sirviendo al Señor de joven. Hermano, llegó un momento de prueba en mi vida que no tenía un pastor. Por eso tiene que darle gracias a Dios por sus pastores y por sus líderes. Porque por lo menos ellos te llaman la atención, te dicen cómo estás. Aunque te exhortan, hermano, te hacen reaccionar. Dile al que está a tu lado, no pongas mala cara cuando te exhortas, dile así. No pongas mala cara.
No pongas mala cara, acepta, recibe la jalada de oreja. Porque hermano, cuando no hay nadie, no había nadie para que me llamara la atención a mí, yo me fui y me perdí. Y cuando tú te pierdes, te vas de Dios, tú pierdes todas esas cosas que Dios te ha dado. Cuando tú ministrabas a Dios, cuando tú cantas aquí, cuando tú adoras, ya no tienes ganas de orar, ya no tienes ganas de escuchar la palabra. Ahora ya no tienes ganas de nada, de ir a la iglesia. Ya como el hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo, hermano, en un momento de su vida estaba bien. El hijo pródigo tenía todo, tenía comida, tenía casa, tenía vestido, tenía todo, tenía paz, tenía todo. Pero a veces la gente se cansa de estar bien. ¿Cuántos aquí se han cansado de estar bien? ¿No se cansan de estar bien? Entonces, ¿por qué te pierdes si no te cansas de estar bien? Porque en la casa de Dios tenemos, hermano, paz. En el mundo hay gente que no podía dormir, tiene que meterse 4 o 5 pastillas, andan deambulando, hermano, como lechuzas, no pueden dormir. Cuando han venido a Cristo, hermano, hasta en la iglesia se duermen en el culto. Te están hablando y de que se está durmiendo. Pero en el mundo no podían ni siquiera dormir, no podían estar tranquilos, estaban atemorizados, estaban enfermos. Y de repente pasa el tiempo y se cansan de estar bien. Nos cansamos, no sé qué nos pasa. Y nos da cosas, hermano, y decimos no. Y a veces puede que te resientas con Dios porque Dios no hace lo que tú estás pidiendo. Porque a veces la gente dice, Señor, si tú haces esto, yo te voy a servir. Y Dios al principio te hace caso. Y Dios te bendice, y Dios te hace entrar en la universidad, y Dios te ayuda y todo. Y cuando no lo hace, y si tú no has crecido, te vas a resentir como un niño chiquito. No me has hecho eso, está bien, me voy. Es como, hermano, nuestra relación tu relación con Dios tiene que ser una relación como una relación que tú tienes con alguien que tú amas. No sé si le ha pasado, cuando una persona te falla, te enojas, ¿sí o no? ¿O no se enoja? ¿Te enojas o no, Merien, cuando el siervo de Dios no hace lo que tú, no te invita a tu pollo a la brasa que estabas antojando? Entonces uno se enoja y entonces dice, pero como tú quieres a esa persona, te pasa después. Ya no importa, te voy a perdonar. Porque tú amas a esa persona. Pero cuando el amor se ha desgastado, ya tú no vuelves. Se ahonda más, hermano, la distancia, se ahonda más. Cada vez que hace algo más, se ahonda la distancia. Y lo que va a pasar es que un día te vas a ir. Y no vas a mirar las cosas buenas que Dios te da. Yo no había visto que el Señor me había hecho entrar a la universidad. Yo no había visto, hermano, que el Señor me había dado un trabajo. Yo no había visto que Dios me había ayudado, me había sanado, me había traído paz. Cuando Él no hizo algo que yo le había pedido, yo me resentí en mi corazón y me fui. Y cuando estaba en el mundo, así como el hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo no reconoce lo bueno. Por eso yo te pregunto, ¿reconoces las cosas buenas que Dios te da? ¿Crees que tu esposo o tu esposa es una bendición? ¿Crees que tus hijos son una bendición? Yo lo escucho, hermano. Aquí parece que nadie está casado. ¿Crees que tus hijos son una bendición? ¿Crees que tu trabajo es una bendición, hermano? ¿Crees que estar con salud es una bendición? Levantarte en la mañana es una bendición. Hablar, hermano, es una bendición. Pararte, caminar es una bendición. Cuando hay gente en un hospital, cuando tengas depresión, te voy a decir algo. Ve al hospital de los niños quemados de aquí de Lima. Un día yo estaba aquí en Lima, había venido porque estaba enojado con Dios. Porque mis papás no pudieron ayudarme para entrar a la universidad, me puse a trabajar. Y estaba un poco enojado y no sé cómo yo llego al hospital de niños, de los niños quemados en Lima. Y yo no sé por qué entré a visitarlos, hermano, y cuando vi a esos niños en esas cunas, muchas veces deformes, sin visita, a muchos de ellos los abandonaron sus padres. Y yo me di cuenta que estaba enojado por una tontería. Hay la gente que se enoja porque no tiene una zapatilla de marca. Gente que se enoja porque, hermano,
no le ha cocinado su mamá su churrasco. Hoy solamente le dio zapallo. Y no puedes dar gracias por la comida que tienes en la mesa. Esas personas, hermano, a veces tienen que pasar por eso tiene que restaurarte Dios. Porque a veces no podemos valorar. Cuando estamos enfermos valoramos la salud. Cuando no podemos comer valoramos, hermano, las cosas. Uno dice, aunque sea esto, arroz frío me comeré, porque no puedo comer. Entonces tú tienes que aprender que pedirle a Dios, restáurame, Señora, a darte gracias. Y saca la queja de tu boca. Ay, está calor. Ay, está calor. Cuando hace frío, ay, este frío. Hermano, disfrútalo. Y al que está a tu lado, te están hablando, iglesia. Hermanos, nosotros tenemos que ser restaurados por Dios para ver lo maravilloso. Estábamos en la playa ayer y yo decía, qué bueno que poder venir a este lugar, compartir con los chicos, poder meterme a la playa. Hay gente que está en el hospital, hermano, que no puede salir de ese lugar. Ni el calor, ni el frío, ni las circunstancias te pueden a ti hacer un hombre de queja, una mujer que de todo se queja. Y a veces, lamentablemente, no podemos quejarnos de nuestras parejas, de esposo, ni de tu esposa, porque tú lo escogiste. No te salió una rifa. Yo vi en el Instagram, dice, yo no te salió una rifa, una chiquita loca, ¿no? Pero hermano, no importa. Pídele paciencia a Dios. Dice, vamos a restaurar el altar. ¿Qué es el altar? El altar, hermano, en el hebreo es el lugar del sacrificio. Fíjese, la palabra altar significa el lugar del sacrificio, el lugar de la muerte, dice. Altar, hermano, es el lugar alto. Altar significa el lugar de entrega. Es, hermano, el lugar donde hay un contacto entre el hombre y el Dios Todopoderoso. Por eso cuando tú llegas para la prédica, tú te perdiste lo más importante, que es adorar a Dios. Porque nosotros tenemos que venir a la casa de Dios a levantar nuestras manos, a levantar nuestra adoración, a cantarle al Señor. Porque ¿sabe qué cosa? Porque ahí nosotros nos entregamos. Porque no se trata, porque tú no estás viniendo a una misa. Tú estás viniendo a la casa del Señor, donde tú tienes que adorar a Dios, donde rendirte a Dios. ¿Sabe, mi amado hermano? En el cielo no va a haber prédicas. Y si tú no aprendes aquí en la tierra a adorar al Señor, va a ser bien difícil. No vas a entrar al reino de los cielos. Allá los ángeles dicen santo, santo, hermano, santo. Y un hombre de Dios dijo algo que me impresionó a mí. ¿Sabe por qué ellos repiten santo? ¿Alguien sabe? Los adoradores deben saber. ¿Saben por qué los ángeles dicen santo? Santo, santo. Porque, hermanos, cuando ellos están en la presencia de Dios, abren los ojos y ven una manifestación de Dios. Y de repente cuando dicen santo, cierran los ojos, y cuando vuelven a abrir hay otra manifestación de Dios. Imagínense, manifestaciones eternas de la gloria de Dios. Ellos entonces se espantan, se admiran, y de solo pueden decir santo. Porque cada vez que abren sus ojos, hermano, hay una manifestación de la gloria de Dios. Pero como nos hemos acostumbrado, hermano, a ver las flores, a ver la naturaleza, ya es igualito, ¿no? Tienes que recuperar el don de la admiración. Cuando uno nace, hermano, los nenes todo lo descubren. Hasta las personas. Yo recuerdo que mi hija Sarita, un día estábamos paseando, tendría como 1 o 2 añitos, y cuando estamos en la calle vio unos morenitos, bien morenitos, bien heritos.
Y me agarró así, ¿no? Estaba en la mano y me agarró. Se asustó. Y tuvo una admiración y dijo, wow. Y me decía, papi, ¿quiénes son ellos? Y yo le decía, son como nosotros, sino que vas a ver diferentes pieles en las personas. Y ella se ríe. Y miraba, y se admiraba de ver las cosas. Yo te pregunto, cuando te admiras, ¿cómo te levantas en la mañana? ¿Renegando? ¿Pateando al gato? ¿Gritando? ¿Cómo te levantas en la mañana? ¿Cómo te levantas? Vas a tu papá, a tu mamá y dices gracias. ¿Cómo te levantas? Gracias, Señor. ¿Qué es lo primero que haces? No tengo que mirar el WhatsApp de la chimotrufia a ver si me habrá escrito. ¿Por qué no escribes el WhatsApp? ¿Por qué no miras primero qué cosa Dios te ha dicho en su palabra? ¿Qué mensaje tiene para ti? Y altar tiene que ver con eso, de ir a un lugar del sacrificio, de ir a un lugar alto, de ir a un lugar de muerte. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana no va a querer morirse. Hermano, los altares eran construidos como lugares sagrados y se sacrificaban ahí animales, granos, incienso, vino, fruta, harina, se echaba aceite, se había libaciones. Los altares, hermano, es un lugar, en primer lugar, Dios compara nuestra vida con un altar. Vaya conmigo a Romanos capítulo 12, versículo 1. Lea esto, mire, hermano. Tu vida para Dios es un altar. Este es un templo, esto no es el altar. Este es un templo y tu vida es un altar. Tu corazón es un altar. Romanos capítulo 12, versículo 1. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presenta tu cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice el Señor que en un altar como eso, hermano, tenías que echar tu cuerpo para ser sacrificado delante de Dios. Es un lugar de la muerte. Y cuando hablo de muerte, no estoy hablando de una muerte física, sino muerte, hermano, a nuestras pasiones, muerte a nuestros deseos, muerte a nuestros pensamientos. Porque nosotros tenemos cosas que no le agradan a Dios. Y el altar generalmente es un lugar donde vamos a ir a hacer la voluntad de Dios. ¿En qué se resume, hermano, la vida cristiana? Levanta tu mano, diga conmigo, la vida cristiana se resume en hacer la voluntad de Dios. Dígalo fuerte, hacer la voluntad de Dios. No lo escucho. Una vez más, no lo escucho. ¿En qué se resume la vida cristiana? No lo escuché. ¿En qué se resume la vida cristiana? Y para hacer la voluntad de Dios, tú tienes que sacrificar tu vida. Yo le decía, ¿dónde está tu discípulo? En esta semana, ¿cuántas veces has orado? ¿De verdad te has levantado a orar? ¿Te has conectado? ¿Cuántas personas se conectan a la oración, Pablo? 7 personas, 8 personas, lo máximo 10 personas. Uno saca su dedo de la cama, desde la brazada, ¿no? Y dice, ay, está frío, y lo vuelve a meter un ratito más. Hermano, cuando tú vas al altar, tú te levantas en la madrugada y vas a orar. Cuando tú vas al altar de sacrificio, tú hoy se supone que debemos ayunar. Estamos ayunando. Y yo sé que para los gorditos es difícil, pero tú tienes que aprender a ayunar. No solamente los gorditos, sino los flaquitos, los que comen como aspiradora industrial. Así son, hermano, pero tienen un diente. Y yo no sé dónde le entra tanta comida a esa persona, pero así son. Si fueran así, ya, bueno, no entiende, ¿no? Entonces, cuando vamos al altar, ahí, hermano, tenemos que sacrificar. En segundo lugar, los altares se tienen que construir. Hermano, un altar se edifica. Por eso que tu vida tiene que ser edificada. Tu vida, tu altar personal, tu vida personal delante de Dios es un momento donde tienes que traer piedras. Va a haber un esfuerzo. El venir a la iglesia no hace un altar en tu vida. Tú puedes venir a la iglesia aquí y si tú no has hecho tu altar, tú no vas a tener una comunión con el Señor. ¿Qué significa construir un altar? Es, hermano,
hacer un esfuerzo. Esas piedras se trajeron del río. Es un lugar donde tú construyes, donde tú inviertes. Es un lugar, se invierte tiempo, porque no es fácil. Porque si tú no tienes una práctica, tú no vas a coger un libro, tú no vas a coger una Biblia, tú no vas a tener un tiempo de ayuno. No es fácil orar. De repente estás orando y Señor, por las palomitas, Señor, por los pajaritos, por las maripositas. Y de repente tu mente va y estás en el mercado comprando. Mañana tengo que comprar mi cuy para hacer el domingo, mi caldo. Y te perdiste. A los 5 minutos ya tú no estás orando. Entonces tienes que estar consciente. Y cuando pasa eso, levántate, camina. No sé si le ha pasado a usted. No puedes, hermano. Entonces necesita sacrificio. Ese altar necesita construirse, necesita, hermano, esfuerzo, necesita ser edificado. El altar, hermano, los elementos del altar se tienen que buscar. Y se edificaba el altar para tener un contacto con Dios. Porque es importante. Porque cuando tú oras, tú te vas a conectar con el Señor. Tú te vas a conectar con su presencia. La vida, hermano, es el sacrificio. Nuestra vida es el sacrificio. Nuestra vida es ese cordero. Al igual que Jesús fue a la cruz, tú también tienes que ir a la cruz. Por eso el Señor dice: el que quiere ser mi discípulo, levanta tu mano, diga conmigo: si yo quiero seguir al Señor, debo tomar mi cruz y seguirlo. ¿Por qué dice el Señor que tomes tu cruz? Porque al igual que Jesús, vas a tener que ir, hermano, a esa cruz. Y esa cruz no es que te van a poner clavos, esa cruz son renuncias. Esa cruz tiene que ver con nuestra vida personal, con nuestros pensamientos. Elías, hermano, representa el mover profético. Y él dice: fue y restauró el altar. Y nosotros somos una iglesia profética. Por eso te decimos: tienes que restaurar el altar. Y cuando restaures ese altar, vas a crecer. Cuando restaures ese altar, hermano, vas a tener multiplicación. Cuando restaures ese altar, vas a tener abundancia. Porque la restauración no solamente es volver al estado original, sino Dios te va a dar más de lo que tú estás pensando. Por eso el Señor quiere que restauremos el altar. ¿Cómo está tu altar? Elías encontró el altar derribado. Elías encontró el altar destruido. Elías encontró el altar, hermano, dice arruinado. Y cuando habla de ruina, habla financiera. La ruina tiene que ver con tu salud. La ruina tiene que ver, hermano, con tu vida emocional. Y cuando tu vida emocional está arruinada, cuando tu economía está arruinada, tú tienes que restaurar el altar. Cuando tu vida está destruida, tienes que restaurar el altar. Y quien va a hacerlo no es Dios. Dios no va a venir a levantar esas piedras. ¿Quién tiene que hacerlo? Voltea con que está a tu lado y dile: tú tienes que edificar el altar. Vamos, dile: tú tienes que edificar el altar. Mírale y dile: tú tienes que edificar el altar. Dios no lo va a hacer por ti. Y eso cuesta. Y eso, hermano, tiene que darnos a nosotros trabajo. Tú decides si sirves a Dios. Dios no va a venir. Él no te va a obligar. Tú decides si honras a Dios. Tú decides si obedeces a Dios. Tú decides si tú le adoras a Dios. ¿Sabes cómo yo sé que nosotros no honramos a Dios? Porque yo le digo, yo le aseguro, hermano, si la presidenta Dina te invitara a Palacio de Gobierno a las 10 de la mañana, ¿a qué hora llegarías? ¿A qué hora llegarías? Sea honesto conmigo. A las 9:30 estarías bien cambiadita, bien perfumadita. Dios te invita a este lugar. ¿A qué hora estás llegando? O sea, para ti es más importante un personaje, hermano. Yo he visto, hermano, gente que lo han invitado a un bautismo católico y llegan temprano, pero llegan tarde a la casa de Dios. Entonces, eso me habla, aunque tú no lo digas, eso me habla, perdóname que lo voy a decir, pero esto me habla de su desprecio por las cosas de Dios. Y dice su palabra dice: yo honraré a los que me honran y despreciaré a los que me honran. ¿Cuántos quieren ser honrados por Dios?
¿Cuántos quieren ser honrados por Dios? Dígalo fuerte. Entonces dile a Dios que te restaure tu altar. Porque cuando Dios restaura tu altar, Dios va a cambiar tu vida. Los altares son destruidos a causa de la maldición de nuestros pecados. Dice, mira hermano, otro altar que había sido destruido por una palabra profética. Vaya conmigo a Primera de Reyes capítulo 13. Primera de Reyes capítulo 13. Mire lo que dice la palabra del Señor. Primera de Reyes capítulo 13 versículo 1. Si lo encontró me dice amén. Primera de Reyes versículo 1 dice: por mandato del Señor, un hombre de Dios. La Reina Valera vamos a usar, o la traducción viviente. Dice: por mandato del Señor, un hombre de Dios de la región de Judá fue a Betel. Y llegó en el momento en que Jeroboam se acercaba al altar para quemar incienso. Dice: un hombre de Dios se acercó, hermano, llegó donde Jeroboam al altar para quemar incienso. Diga conmigo: en el altar se quema incienso. ¿Y a quién tú quemas incienso? ¿Sabe qué significa? ¿Qué es el incienso? El incienso es un elemento, hermano, es un componente de la unción del Espíritu Santo. El incienso no es el humo solamente. El incienso es un perfume. Y ese perfume viene, hermano, de unas hierbas amargas. Cuando tú te presentas al Señor, muchas veces vas a tener que renunciar a las cosas que tú has querido y aceptar la voluntad de Dios, que va muchas veces a traer amargura a tu vida. Cuando tú te presentas a Dios, muchas veces, hermano, vas a tener que rendir tu voluntad. Yo no voy a hablar de ninguno de ustedes para que no se ofendan. Juanita va a la presencia de Dios y dice: Señor, pero tú me habías dicho que Panchito iba a ser mi esposo. Han pasado 2 años de noviazgo y él se ha desaparecido de la iglesia y me he enterado que se ha casado con otra persona, pero tú me hablaste. Mire, tú me dijiste que esa persona iba a ser mi compañero. ¿Y dónde quedó tu palabra? Ahora, hermano, Dios es un Dios que respeta la voluntad de las personas. Dios ha decidido que ustedes se casen para siempre. Pero cuando la persona toma la decisión de abandonar la relación y abandonarte a ti, tú no lo puedes obligar, tú no le puedes poner una pistola a esa persona para que vaya contigo, para que te ame a fuerza obligatoria. Y puede que esa persona te pueda abandonar. Y puede que esa persona se vaya. Pero eso no significa que encuentre a Dios y Dios diga: ay, ¿y ahora qué hacemos contigo? Te abandonó. Dios siempre, hermano, tiene una solución para cada problema. Yo dije: Dios siempre tiene una solución para cada problema. Y entonces cuando esa persona va delante de Dios y le dice: yo te he estado sirviendo, y en medio de su amargura el diablo dice: ya, deja de servir a Dios, porque si Dios fuera bueno no te hubiera pasado eso. Pero esa persona en su amargura dice: Señor, yo voy a seguirte. Como Jesús le dice: tú quieres crucificarme, yo voy a ir a ese lugar. Señor, tú quieres ponerme una corona de espinas, yo te amo, yo sé que esa es tu voluntad, yo sé que lo que tú estás haciendo en mi vida va a bendecir a otras personas, y por eso estoy yendo yo a la cruz, porque yo también amo a esas personas. Y Jesús, hermano, en medio de esa amargura entregó incienso a Dios. Y este hombre le estaba entregando incienso, o sea, su voluntad le estaba sometiendo a Dios, Jesús. Pero este hombre estaba quemando incienso. La pregunta es: ¿a quién le quemas incienso tú? ¿A quién le rindes tu voluntad? Porque dice que Jeroboam estaba quemando incienso en ese altar. Y dice la Biblia que ese hombre estaba quemando incienso a otros dioses.
¿A quién le quemas incienso? A tus hijos. No, es que mi hijito no quiere venir a la iglesia, pastor. ¿A quién le quemas incienso? No, es que mi esposa no quiere. ¿A quién le quemas incienso? A tu trabajo. No, es que yo no vengo porque tengo mucha tarea. Y que después del culto no lo puedes hacer. Jeroboam estaba quemando incienso, hermano, a otros dioses y no al Dios verdadero. Y dice la palabra, Primera de Reyes capítulo 13. Y dice en el versículo 2, dice: luego por mandato del Señor el hombre de Dios gritó: oh altar. Quien gritó hacia ese altar fue el hombre de Dios. El profeta le dijo: oh altar, esto dice el Señor: en la dinastía de David nacerá un niño llamado Josías, quien sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los santuarios paganos, que vienen aquí a quemar incienso, y sobre ti se quemarán huesos humanos. Ese mismo día el hombre de Dios dio una señal para demostrar que su mensaje era verdadero, y dijo: el Señor ha prometido dar una señal. Este altar se partirá en dos y sus cenizas se derramarán en el suelo. Cuando Jeroboam oyó al hombre de Dios hablar contra el altar de Betel, y el rey lo señaló con el dedo y gritó: detengan a ese hombre. Pero al instante la mano del rey se paralizó en esa posición y no podía moverla. En ese mismo momento se produjo una enorme grieta en el altar y las cenizas se desparramaron, tal como el hombre de Dios había predicho en el mensaje que recibió de Dios. Entonces el rey clamó al hombre de Dios: te ruego que le pidas al Señor tu Dios que me restaures la mano. Así que el hombre de Dios oró al Señor y la mano quedó restaurada y el rey pudo moverla otra vez. Fíjese, hermano, dice que el hombre de Dios le dijo: tu altar se va a partir en dos. Y yo tengo una palabra profética para ti esta mañana. Levanta tu mano. Yo quiero decirte una cosa esta mañana: si tú sigues quemando el incienso a cosas que no es Dios, tu altar se va a partir. En otras palabras, tu vida va a ser quebrada por Dios. Sí, tú que me estás viendo, esta palabra también es para ti. El profeta de Dios le dijo: por cuanto tú estás quemando incienso a otros dioses, le estás quemando incienso a tu nieta, a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tus animales, a tu carro, a tu perro, en vez de honrar a Dios, tu altar se va a partir, dice. No esa persona. Cuando se parte el altar está hablando de tu vida personal. Y dice la palabra del Señor: y encima, hermano, el rey, que era pagano, se enoja contra el hombre de Dios. Dice: deténganlo. No te enojes contra los hombres de Dios que tienen una palabra de exhortación a tu vida, porque dice que su mano se secó. La segunda cosa es que cuando se parte el altar en tu vida, lo segundo es que tu mano se va a secar. ¿Qué significa que su mano se secó? ¿Qué hacemos con nuestra mano, hermano? Yo le pregunto: ¿qué hace usted con su mano? Diga conmigo: trabajo. Y cuando tu mano se seca, la provisión de Dios se va a secar. La provisión de Dios se va a secar. Ten cuidado con lo que estás haciendo. Porque ese hombre, en vez de reconocer y decir: Señor, lo siento, me arrepiento, te pido que me perdones, porque yo estaba echando incienso a otras cosas que no es Dios, el hombre de Dios le llama la atención y esa persona se enoja y dice: deténganlo, y su mano se seca. La mano se seca porque ya no va a haber provisión, no vas a poder trabajar, no vas a poder producir. Y dice la palabra, pero miren hermano, en su misericordia lo que hace Dios. Ese hombre, vaya al versículo 6, léanlo todos conmigo. ¿Qué cosa? El versículo 4, vamos a leerlo en la voz de 3. A la 1, a las 2, a las 3, léalo fuerte. No lo escucho. A la voz de 3, 1, 2 y 3, léalo. El versículo 6. Versículo 6. A la 1, el versículo 6. A la 1, a las 2 y a las 3, fuerte.
¿Por qué le sanó la mano el profeta de Dios? ¿Por qué Dios le sanó la mano a este sinvergüenza? Dígame, ¿por qué le sanó? Jackie, ¿por qué le sanó? ¿Por la misericordia de Dios? ¿Por qué le sanó? No lo sanó por él, hermano. Lo sanó porque el hombre de Dios oró. Y cuando usted ve, Jeroboam fue destruido. Y esto nos da un principio. No necesariamente cuando Dios te sana es porque tú has entendido las cosas de Dios, sino por misericordia del hombre de Dios. Porque mucha gente en rebeldía hace lo que le da la gana, a pesar de lo que Dios le ha sanado. Y Dios, hermano, respalda a los hombres de Dios. Yo le decía, no sé si fue ayer o anteayer, hablando con un discípulo, fíjese, hay gente que nos hace daño. Me estaba contando esto una mujer de Dios. Y a esta mujer de Dios la habían asaltado, hermano. Y a mí me dio tanto enojo. Yo le digo, ¿estás bien? Sí, pastor, yo estoy andando derecho. Ok, le dice. Y le habían enseñado hasta el cuchillo. Y yo le dije, ok, te voy a decir una cosa como profeta de Dios. Tú te vas a enterar cuando ese hombre le venga el juicio de Dios sobre su vida. Así le digo. Te vas a enterar cuando el juicio de Dios venga sobre su vida. Y estos días me dice, pastor, he visto en el periódico a esa persona que me asaltó. Parece que lo mataron. ¿Lo mataron o lo capturaron? Lo mataron. ¿Sabe por qué? Porque Dios respeta a los hombres de Dios. Y Dios respeta la unción que está sobre ti. Y tienes que tener cuidado con lo que dices y con lo que crees. Porque dice la palabra que Eliseo, hermano, estaba subiendo una montaña y unos muchachos malcriados le dijeron, calvo, sube. Él era peladito, así como nuestro hermano Calito. Y lo estaban molestando. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Eliseo? Calito, ¿qué hizo Eliseo? Los maldijo, dice en nombre del Señor, los maldijo. ¿Y qué pasó? ¿Qué hicieron? Dice, salieron unos osos del monte y lo mataron, lo despedazaron. Ahora yo les pregunto, ¿Dios habrá mandado hacer eso a Eliseo? ¿Por qué lo hizo? Porque tenía mal genio el profeta. Dile al que está a tu lado, no hagas enojar al profeta. No te vayas a convertir en rana, y así. No hagas enojar al profeta. No, mentira, yo no voy a amenazar, no le va a pasar nada a usted. Yo me controlo, me voy a mi cuarto y me meto debajo de mi almohada hasta que se me pase. ¿Sabe? El profeta oró y el sinvergüenza su mano se sanó. Ese es un principio. Dios no te sana porque tú estás bien. Dios te sana por la fe de los hombres de Dios. Por la palabra de los hombres de Dios. Gente, hermano, que ha ido a la iglesia y dice, yo he venido, no quería pasar adelante, pero no sé por qué Dios me ha sanado. Encima, hermano, me da ganas de tirarle con el atril en su cabeza, en vez de darle gracias a Dios. Ahora, cuando un altar está destruido, una de las razones que un altar está destruido está porque está bajo la maldición de Dios. Una de las razones, hermano, porque un altar está destruido es porque está bajo la maldición. ¿Y sabe qué cosa? Mire lo que dice, vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 29. Estas maldiciones vendrán sobre ti si no oyeres la palabra del Señor, si no obedecieres sus mandamientos. Vaya conmigo al libro de Deuteronomio capítulo 29. Deuteronomio 29 está después de Deuteronomio 28. Versículo 15 después del versículo 14.
No busque en su Biblia, está en el Antiguo Testamento. No me busque después de Mateo, Deuteronomio. Deuteronomio 29, versículo 15. ¿Lo encontró? Deuteronomio capítulo 29. Versículo 15 dice, vamos a leer el versículo 12, desde el 10, léalo conmigo. Todos por favor. Deuteronomio 29, 10. Si lo encontró me dice amén. No lo escuché, me dice amén. Y vamos a leer en la Reina Valera. Reina Valera 1960, Deuteronomio 29, versículo 10. Cuando cuente 3, por favor, lo lea usted conmigo. A la 1, a las 2 y a las 3. Fuerte, léalo. No le escucho. Léalo fuerte. Así como le grita a su esposo, cuando grita, cuando se enoja. Así, hermano. A la 1, a las 2 y a las 3. Fuerte. Versículo 11. Desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua. Estaban todos, hasta sus siervos. Porque la palabra de Dios no es solamente para ti. Tú dices, en mi casa yo voy a servir a Dios. No, es para tu esposo, tu esposa, tus hijos. Y a los hijos se les dice, aquí se sirve a Dios. No, papá, yo voy a poner mi música diabólica. No. Aquí la música que se escucha en esta casa es música cristiana. Si tú quieres escuchar música del diablo, alquílate tu apartamento y ahí vete. Si quieres tomar con tus amigos, en esta casa no se puede tomar. Están aquí los papás, ¿no? No, pastor, es que mi hijo no me hace caso. Lo que hace caso porque tú no pones orden en tu casa. Versículo 12, todos juntos, 1, 2 y 3. Para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concierta hoy contigo. 13. Para confirmarte hoy como su pueblo, fuerte, y para que Él te sea a ti por Dios, de la manera que Él te ha dicho, y como lo juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. 14. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Jehová y con los que no están aquí hoy con nosotros, con tu familia que no está aquí. Porque vosotros sabéis cómo habitábamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado. Y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro que tienen consigo. Versículo 18, todos. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová vuestro Dios, para ir y servir a los dioses de estas naciones, y no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón. Dice, oyendo la palabra de la maldición, él se bendiga en su corazón, diciendo, tendré paz, no me pasará nada, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Versículo 20, todos. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro. Y Jehová, fuerte, diga, ¿y Jehová qué va a hacer? Y dice la palabra, ahí ¿dónde están las maldiciones? ¿Cuáles son las maldiciones? Vaya al versículo 28. ¿De qué maldiciones está hablando? Vaya al versículo 28. Capítulo 28, versículo 15. Todos, capítulo 28, versículo 15. Y vamos a leerlo conmigo a la voz de 3. A la 1 y a las 2 y a las 3. Dice,
Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Vea la traducción viviente. Dice: tus ciudades y tus campos serán malditos. Versículo 17: tus canastas y tus paneras serán malditas. ¿Qué significa que tu ciudad y tu campo serán malditos? En tu ciudad y en tu campo habrá terremoto, destrucción, habrá terrorismo. Hemos vivido bajo maldición, ¿sí o no, iglesia del Perú? ¿Hemos vivido bajo maldición o no, iglesia del Perú? Había terrorismo. Eso, maldito tu ciudad y tu campo. Dice: maldito tu canasta y tu panera. No te alcanza. Cuando estamos bajo maldición, hermano, tú comes un pan, 2 panes, 3 panes, no te llenas. Tu canasta es maldita. ¿Por qué? Porque nunca se llena. Nunca tienes en abundancia. 18: tus hijos y tus cosechas serán malditos, las crías de tus rebaños y tus manadas. ¿Cómo, hermano, son las manadas malditas? No producen, se mueren. Tus animales se mueren, tus cuyes se mueren, tu negocio fracasa. Eso es una maldición. 19: vaya donde vayas y en todo lo que hagas serás maldito. Se van a Estados Unidos y fracasan, se van a Europa y fracasan. No importa dónde vayas, la maldición te alcanza. 20: el propio Señor te enviará maldiciones, desorden, frustración en todo lo que hagas, hasta que por fin quedes totalmente destruido por haber hecho lo malo y abandonarme. Wow. El Señor dice: vas a quedar totalmente destruido por haber abandonado al Señor. 21: el Señor te afligirá con enfermedades hasta acabar contigo en la tierra donde estás a punto de entrar. El Señor te afligirá con enfermedades. ¿Por qué, hermano? Porque esta gente se inclinó a la hechicería, a la brujería. Yo conozco de iglesias evangélicas. Está prohibido en este lugar que usted se pase cuy, huevo. Eso es una práctica demoníaca. Que usted vaya a visitar al brujo, al hechicero. Cuando usted hace, usted está provocando la maldición de Dios en su vida. Dice el versículo 22, qué fuerte. Léalo usted el versículo 22 a la voz de 3. 1, 2 y 3. ¿Qué pasarán con las calamidades? Las calamidades te perseguirán. ¿Hasta qué punto te van a perseguir? Hasta la muerte. ¡Qué fuerte! Versículo 23. Arriba los cielos se pondrán rígidos como bronce y abajo la tierra se volverá dura como hierro. O sea, no va a haber lluvia. 24. El Señor convertirá el polvo, la lluvia que riega la tierra, y el polvo caerá del cielo hasta que quedes destruido. Va a haber sequía. 25. El Señor hará que tus enemigos te derroten. Tú saldrás a atacarlos de una sola dirección, pero te dispersarás por 7. Serás un objeto de horror para todos los reinos de la tierra. Hermano, los enemigos te van a perseguir. No vas a poder tener paz. 26. Tus cadáveres serán alimento para las aves carroñeras y los animales salvajes, y no habrá quien los espante. El Señor te afligirá con llagas purulentas, como en Egipto, y con tumores, con escorbuto y picazón incurable. El Señor te castigará con locura, ceguera y pánico. Andarás a tientas a plena luz del día como un ciego que palpa en la oscuridad, pero tú no encontrarás la senda. Te oprimirán y te asaltarán constantemente. Nadie vendrá en tu ayuda. Estarás comprometido para casarte, pero otro se acostará con tu prometida. Construirás una casa, pero otro vivirá en ella. Plantarás un viñedo, pero nunca aprovecharás sus frutos. Verás descuartizar a tu buey delante de tus ojos, pero tú no comerás ni un solo bocado de carne. Te quitarán tu burro y nunca más te lo devolverán. Entregarán tus ovejas y tus cabras al enemigo y nadie saldrá a ayudarte. Presenciarás el momento en que se lleven a tus hijos y tus hijas como esclavos. Se te partirá el corazón por ellos, pero no podrás hacer nada para ayudarlos. Una nación extranjera totalmente desconocida se comerán las cosechas por las cuales tanto trabajaste. Sufrirás una opresión constante y un trato cruel. Te volverás loco al ver todas estas calamidades que te rodean. El Señor te cubrirá las rodillas y las piernas con llagas incurables. De hecho,
Te llenarás de llagas desde la cabeza hasta los pies. El Señor te desterrará junto con tu rey. Te hará servir en una nación que ni tú ni tus antepasados conocían. Y allí en el desierto rendirás culto a dioses de madera y de piedra. Serás objeto de horror, de ridículo, de burla frente a todas las naciones donde el Señor te envíe. Plantarás mucho, pero cosecharás poco, porque las langostas se comerán tus cultivos. Plantarás viñedos y los cuidarás, pero no beberás el vino ni comerás las uvas, porque los gusanos destruirán las vides. Cultivarás olivos en todo tu territorio, pero nunca podrás usar el aceite de oliva, porque el fruto caerá antes que madure. Tendrás hijos e hijas, pero los perderás, porque los tomarás prisioneros y los llevarás al cautiverio. Enjambres de insectos destruirán tus árboles y tus cultivos. Los extranjeros que vivan en medio de ti te serán cada vez más poderosos, mientras que tú en el tiempo te irás debilitando. Ellos te prestarán dinero, pero tú no tendrás para prestarle a ellos. Ellos serán la cabeza y tú serás la cola. Si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y a obedecer los mandatos y los decretos que Él te ha dado, todas estas maldiciones te perseguirán y te alcanzarán hasta que quedes destruido. Esos horrores serán una señal de advertencia permanente para ti y tus descendientes, si no sirves al Señor tu Dios. Léalo conmigo el versículo, hermano, 45, todos juntos a la voz de 3. A la 1, a las 2 y a las 3. Fuerte, léalo. No le escucho. Léalo a las 2 de 3, fuerte. A la 1, a las 2 y a las 3, fuerte. Si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y obedecer los mandatos que te ha dado, todas estas naciones te perseguirán, y te alcanzarán hasta que. Versículo 46, fuerte. Todos, voz de 3. 1, 2 y 3, 46. Y 47. Si no sirves al Señor tu Dios con alegría y entusiasmo, comerán de beneficio que has vivido. Fíjate, si no sirves con alegría y entusiasmo, te entusiasma venir a la casa, te preparas y te alistas con alegría para venir y dices: ay, la pastora me va a regañar. Ay, si no voy me va. ¿Cómo vienes a la casa de Dios? ¿No tienes entusiasmo? ¿No tienes alegría? Dice: estas maldiciones te alcanzarán si te niegas a escuchar y obedecer sus mandamientos. Y te perseguirán. Ni siquiera, hermano, donde vayas, no importa si te vas a Estados Unidos, a Europa, te van a perseguir estas maldiciones. Yo te pregunto esta mañana. ¿Quieres vivir bajo maldición? Contésteme, hermano. ¿Quiere vivir bajo maldición? Yo le pregunto: ¿quiere vivir bajo maldición? Entonces restaure el altar. Y restaurar el altar tiene que ver con mi vida, con mi corazón. ¿Cómo estoy sirviendo a Dios? ¿De alegría? ¿Estoy sirviendo de corazón? ¿De verdad? ¿Estoy obedeciendo sus mandamientos? Felicitaciones por estar hoy en la casa del Señor. Hoy mucha gente está trabajando hoy día. O sea, dice: mi trabajo es mi Dios. Hoy mucha gente está lavando su ropa. Sus quehaceres son su Dios. Está limpiando su casa. Sus quehaceres son su Dios. Están haciendo incienso hoy en el día del Señor. ¿A quién le estás quemando incienso? ¿A quién le quemas incienso? Estás como Jeroboam quemando incienso a dioses falsos. Cuando el profeta de Dios te diga: ese altar se partirá en dos y tu mano se seque, entonces la gente va a reaccionar. ¿Esperas todavía esas cosas? Esta mañana nosotros tenemos un tiempo de administración. Esta mañana nosotros tenemos un tiempo de liberación en la casa. Yo quiero que te prepares. Algunas de estas maldiciones te están acompañando, están viniendo sobre tus vidas. Yo le voy a hacer le voy a compartir 4 maldiciones, hermano, que vienen a nuestra vida. Las razones por qué las maldiciones vienen a nuestras vidas. ¿Cómo saber que tú estás bajo maldición? Si tú estás enfermo todo el tiempo, tú estás bajo maldición. Las enfermedades de todo tipo son resultado de una maldición. Y la maldición puede ser por el pecado, por una palabra, por hechicería. Vivir en derrota: haces una cosa y fracasas.
Tienes una relación y se termina. Todo el tiempo vives en derrota, tú estás bajo maldición. Si todo el tiempo hay problemas familiares, no puedes estar en paz, estás bajo maldición. Hay maldiciones sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tu casa. Si tú estás viviendo en pobreza, no puedes llegar a fin de año, mes. Dice la persona, no, pastor, no me alcanza, no llego a fin de mes. Ahora, hay dos cosas. Estás bajo una maldición de pobreza y otro, le estás robando a Dios. Tus ofrendas y tus diezmos estás tomando cuando le pertenecen al Señor. La otra es la esterilidad. No puedes desarrollarte en tu vida ministerial, no puedes desarrollarte en tu vida profesional, eres estéril. No puedes desarrollarte en tu vida financiera o sentimental, amorosa. Estamos bajo maldición. Por eso la palabra dice, volvamos, y con esto termino, capítulo 28 de Deuteronomio, versículo 1. ¿Cómo, hermano, viviremos bajo bendición? ¿Cuál es la forma? Es sencillo. Hoy puedo orar por usted. Hoy puedo romper maldiciones sobre su vida. Pero usted tiene que traer las piedras del altar. Usted tiene que hacer un esfuerzo de edificar. Usted tiene que hacer un esfuerzo de construir. ¿Cómo se construye, pastor? ¿De dónde traigo las piedras? ¿Cómo hago mi altar? Aquí está el secreto. Dilo fuerte, léalo conmigo a la voz de 3. 1, 2 y 3, léalo fuerte. Versículo siguiente. Ahí dice la palabra 28:1. ¿Qué dice el Señor? Todos juntos a la voz de 3. 1, 2 y 3. Y recibirás estas bendiciones. Te pondrá por encima. ¿Cómo te construye el altar? Vas por el primer mandamiento. Honra al Señor tu Dios. Ámalo con todo tu corazón. Separa el día del Señor. Cojo otra piedra. Señor, honro a mi padre y a mi madre. Cojo otra piedra. No levanto falso testimonio. No ando por ahí chismeando, mintiendo. Cojo otra piedra. No voy a robar. Cojo otra piedra. No voy a tener malos pensamientos, voy a crucificarlos cuando vengan a mi corazón. Conoce los 10 mandamientos. ¿Cómo se edifica el altar? Cumpliendo los mandamientos. Y una vez que hayas edificado el altar, tu vida está siendo, hermano, está subiendo como olor fragante delante de la presencia de Dios. Yo puedo orar esta mañana por ti. Yo puedo reprender los demonios. Tú puedes arrojar, tú puedes gritar, te puedes tirar al piso. Pero si tú no cumples los mandamientos, solo habremos perdido tiempo esta mañana. Solo habremos, hermano, solo habrás gritado y solo habremos movido el avispero de los demonios. Pero cada vez que tú obedeces los mandamientos, cada vez que pones en práctica, es como que si estuvieras cogiendo una piedra y estás edificando un altar. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos un altar? Levanta tu mano. Yo necesito levantar mi altar. No lo escucho, diga, yo necesito levantar mi altar. Porque quiero encontrarme con Dios. La única forma para encontrarte con Dios es en un altar. Dios no va a venir si no hay un altar. Entonces, si en tu vida hay un altar, Él va a venir y te va a hablar, Él te va a dirigir, Él te va a sanar, Él te va a bendecir, Él te va a restaurar, Él te va a edificar, Él te va a multiplicar. Pero si tú no edificas ese altar, porque es algo que tú tienes que hacer, yo no puedo poner piedras en tu altar. La única manera es, ¿cuál es la única manera de hermano construir el altar? Dígalo fuerte, ¿cuál es la única manera? Dígalo fuerte, ¿cuál es la única manera? Obedeciendo los mandamientos del Señor. Obedeciendo los mandamientos del Señor. Esa es la única forma. Y ese es un esfuerzo que hacemos todos nosotros. Ponte de pie esta mañana, déjame orar por ti. Yo no sé dónde tú estás viendo esta palabra, pero yo quiero bendecirte.
Y quiero decirte de parte de Dios que la única forma para que tú puedas restaurar el altar de Dios en tu vida y que haya sacrificio de Dios y Dios traiga restauración a tu vida, la única forma es que tú conozcas los mandamientos y los pongas por práctica. Y esta mañana te bendigo para que el Espíritu de Dios venga sobre tu vida, sea una bendición sobre ti, te alcance y te lleve al cumplimiento de su palabra en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Amén.